Amigos de Purito Perú, hoy día me encuentro con nuestra reina del sentimiento, Magda. Bienvenida a Purito Perú. Muchísimas gracias, Eduardo, gracias por este espacio, agradecida de verdad por tu invitación, feliz y contenta ya de presentar una nueva producción. Nosotros más felices porque justo podemos llegar a ti, podemos hacer esta nota en un momento especial. Están haciendo tu nuevo bebé, como se dice, ¿no? Tienes una nueva producción que va a salir al aire, lo vas a presentar este sábado 26 en el Huancarama de acá de San Juan del Lurigancho. Claro que sí, hemos hecho con muchísimo cariño, con mucho empeño. En el mes de carnaval hemos estado trabajando internamente los huaynos porque teníamos una época de carnavales donde pegó, pues, ¿no? Claro, paralelamente. Los discos, claro, porque el tema Sirena en el carnaval ha pegado, pues ha dado mucho que hablar, ¿no? Y lo han grabado también otros artistas ahora, sí, ¿no? Ni bien que nosotros grabamos, con la misma empezaron a grabar. Y eso me alegra porque quiere decir pues que estamos haciendo bien los trabajos. Es buena señal porque también están siguiendo la senda del éxito que vas imponiendo, ¿no? Claro, yo creo que sí, y eso nos alegra, ¿no? Para poder seguir innovando las cosas, porque ese tema es un guainito, bueno, del pueblo de hace muchos años, pero lo hemos hecho en al estilo, ¿no? de Magda, al estilo de carnaval, y bueno, pues hasta ahora la gente nos sigue escribiendo. Yo quiero saber, por ejemplo, este sábado 26 en el Huancarama, ¿cómo va a empezar el show? Bueno, empieza a las 7. Vamos a hacer un matiz, pero no quiero adelantarme, pero yo quisiera que la gente vaya para que sea una sorpresa, porque va a ser una noche bonita, porque normalmente aquí en Lima trabajamos 1 hora. Entonces en este caso hemos dicho vamos a trabajar más o menos alrededor de 3 horas, porque para que podamos cantar los repertorios, las primicias, y para que la gente pueda pues escucharlo y salir pues satisfecho. ¿Qué temites de que no te dejan bajar del escenario si no les cantas? Bueno, si hablamos de carnavales, bueno, pues siempre ha sido Celos, pero ahora últimamente es Sirena, ¿no? Pero ¿cómo suena Celos? Un pedacito, por ejemplo. Celos, celos, toda la vida celoso, toda la vida me dices, ¿dónde has ido? ¿Dónde estoy? Toda la vida me dices, ¿dónde has ido? ¿Dónde estoy? Y dime, ¿tú eres celosa? No, yo no soy celosa. ¿Cómo anda tu corazoncito, por ejemplo? No, yo soy bien tranquila, Dicen ¿Con que... inquilino o cerrado por un tiempo? Ya tiene inquilino. Ah, ya, entonces, nomás no te acerques. Ya tiene. No, yo como siempre digo en los escenarios a los chicos, los hombres son celosos porque saben lo que tienen, ¿no? Saben lo que tiene al lado. Las mujeres también saben lo que tiene, por eso son celosas. Pero si sabes lo que tiene es... video, ¿no? Sí, ¿Qué te parece si compartimos con la gente? Porque así vas a estar cantando el sábado 26 en el Huancarama. Vamos con Celos aquí en Purito Perú, igualito que tú.